Muy bien, hermanos. Buenas noches. Vamos a comenzar hoy esta meditación en el capítulo número 8 de Nehemías. Vamos a compartir juntos algunos pensamientos. Es un capítulo que marca un nuevo punto de inflexión que hay en la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Judá, cuando vuelve a la tierra que Dios les había prometido tras el cautiverio. Empezamos leyendo unas palabras antes, porque sabemos que la división en capítulos a veces refleja el hilo del desarrollo del tema o de la explicación, pero otras veces es necesario complementarlo con alguna lectura previa o posterior. Y es lo que nos encontramos en el caso del capítulo 8 de Nehemías, porque vamos a entender un poco más si comenzamos del versículo 73 del capítulo 7. Empezando no del principio del versículo en sí mismo, sino un poco más adelante, donde dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asdabana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anam y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Dios, a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Las levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de rayán, de palmeras y de todo lo frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas, se hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación volvió de la cautividad,
hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Encontramos entonces que, como hemos visto, la muralla había sido construida, el pueblo era poco, aun cuantos eran unas cuantas decenas de miles, y había habido una gran resistencia, una gran oposición, pero el Señor había guiado, había acompañado y había fortalecido a Nehemías y a todo el pueblo. Y encontramos, bueno, habíamos visto ya algo el jueves pasado, cómo se había organizado, y en ese proceso de organización llega este momento donde en el mes séptimo se junta todo el pueblo como un solo hombre. Se junta en forma unánime, recordando que en este mes séptimo es uno de los meses que vendría a ser el equivalente a un septiembre, octubre nuestro, ya que el calendario judío difiere su comienzo y fin, su longitud también es diferente porque es un calendario basado en la luna, no en el sol, y aparte obviamente es una cuestión convencional cuando empieza o termina un año, pero no es cierto que el año del pueblo de Israel, en el mes séptimo, que es un equivalente a septiembre-octubre nuestro, era uno de los meses más importantes en un mes con muchas celebraciones, en un mes donde transcurría el mismo por lo menos 3 fiestas. Y una empezaba el primer día justamente del mes, y eso lo podemos encontrar en Levítico a partir del capítulo 23, y era la fiesta de las trompetas. Una fiesta que se hacía ya referencia a aquellas trompetas que hacía uso el pueblo ya en la peregrinación por el desierto, como una señal de reunión, una señal de identidad del pueblo. Y en este caso, con una fuerza y un significado mucho mayor, sin duda, porque este pueblo, después de tantas penurias, de tantas pruebas, el castigo que Dios había enviado, había primero regresado, había reconstruido el templo, y luego de los años había logrado reconstruir la muralla y estaban reedificando Jerusalén. Entonces, este primer día ellos se reunieron, y lo interesante es que encontramos en este pasaje es que el pueblo mismo le dice a Esdras que quieren escuchar la voz de Dios, la palabra, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Moisés. El pueblo había reconocido la obra que Dios había hecho, y eso despertó en ellos el deseo de escuchar la voz de Dios, de escuchar sus mandamientos. Una reacción que es la que justamente es la que marca lo que debería esperarse cuando hay un evento extraordinario, cuando hay algo que no parece factible que hubiese pasado, algo que parece impensado. Y como vemos una y otra vez en las Escrituras, aquellas señales que Dios ponía, y lo leemos también en los Evangelios, tenía el objetivo de que la gente creyese, que la gente se acercase a Dios. Cuando en el día a día vemos nosotros que determinados grupos hacen mención a sanidades, hacen mención a milagros, a liberaciones, a determinadas actividades extraordinarias, debemos darnos cuenta realmente qué tipo de reacción tiene esa acción. Como sabemos, en la física toda acción tiene su reacción. La reacción que producen esos hechos, o a quién se busca ensalzar, o qué motivación despiertan realmente esas acciones.
si lo que buscan y lo que logran y lo que consiguen es que las personas se acerquen efectivamente a Dios por medio de estas acciones, reconociendo la necesidad de escuchar y entender y obedecer la palabra de Dios, es un hecho, una acción que sin duda fue preparada y fue puesta en aquel lugar por Dios. Ahora, cuando vemos que finalmente no es eso lo que se está buscando, sino simplemente llamar a las personas para una determinada afiliación, una determinada continuidad, o simplemente para sacar un beneficio, nos permite hacer dudar si realmente era algo que estaba pensado o que fue propuesto por Dios para ser realizado. Lo vemos justamente aquí como Dios movió el corazón de las personas para buscar, luego de todo lo que había pasado, contra viento y marea, cómo Dios había provisto de una u otra manera para que aquello que era impensado se pudiese lograr. Y dice aquí, en el versículo 2, trajo el sacerdote Esdras la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Primero, obviamente, no fue lo que se les ocurrió en ese momento, obviamente se solicitó esto con antelación, porque ahora vamos a ver qué pasaba en ese mes séptimo, pero qué importante es lo que encontramos en este texto. Que encontramos que hombres, mujeres, y de todos los que podían entender. Pero ¿quién más podría ser? Recordemos que para el pueblo de Israel, un hombre o una mujer era una persona a partir de determinada edad. Y esto nos hace también reflexionar de que estaba hablando no solamente de los hombres y de las mujeres, que habían ya llegado a esa madurez, a esa edad adulta, sino también de todos aquellos que podían entender, ya fuese un niño, un adolescente, o una persona que no había llegado a la edad para ser reconocido como un hombre o una mujer en la sociedad, pero que sin embargo, como decimos acá, podían entender. Es un mensaje para nosotros como hijos de Dios, para poner en nuestro objetivo, en nuestra vida, en claro de que la palabra de Dios no tiene más límite o más restricción que la capacidad de la persona para entender, para ser explicada, para ser enunciada, para ser aprendida. No importa la edad que nosotros, o la condición muchas veces psicosocial que una persona puede tener. Si una persona puede entender la palabra de Dios, a esa persona debemos ya predicarle, desde la más pequeña edad, y aún aquellas personas que quizás con limitaciones o con restricciones físicas o motrices podamos encontrar, si esta persona puede entender, debemos llevarle la palabra de Dios. Y qué interesante es el hecho que esta frase se vuelve a repetir, bueno, se repite nuevamente en el versículo 3, pero fijémonos que comienza de que el versículo 3 diciendo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Desde el alba. Quiere decir que los que llegaron allí tuvieron que madrugar para estar desde ese momento escuchando lo que Esdras el Señor, a través de su palabra, y Esdras iba a leer. Nos hablaba justamente de un esfuerzo, de un sacrificio. Estamos pensando ya en el mes de septiembre, octubre, empezando ya el otoño, quizás empezaba unos días más frescos, pero sin embargo, antes que amaneciese, ya estaba todo el pueblo reunido alrededor de, como vemos, de Esdras y todo el grupo para escuchar la palabra. Qué desafío para nosotros. Qué desafío para nosotros para prepararnos, para estar en tiempo y en forma, para escuchar la palabra de Dios, para acercarnos a Dios cada vez que tenemos una convocatoria, como la que tenía este pueblo. Desde el alba
hasta el mediodía. Números redondos serían unas 4 o 5 horas escuchando la palabra de Dios. Se nos hace a nosotros un poco complicado 45 minutos. El pueblo estuvo todo este tiempo. Habla de 2 cosas. Primero, obviamente, la voluntad del pueblo, y después, más adelante, de la capacidad del orador. Un desafío para aquellos que tenemos que predicar la palabra, que podamos lograr lo que a veces algunos hermanos logran, que abran un largo periodo, pero la preparación y la claridad y la frescura de las palabras que transmiten hacen que estemos pendientes de la enseñanza a tal punto que, por más que pasa el tiempo y quizás nuestro cuerpo nos lo empieza a hacer notar, sin embargo, el tiempo pasó volando para escuchar la palabra y ser bendecidos por ella. Dice justamente que en el versículo 4, en el versículo 3 estaba todo el pueblo atento, y el versículo 4 narra que estaba Esdras junto con en una tarima más alta para poder ser escuchado mejor, que todos lo pudiesen ver, con otros que estaban allí acompañando en este proceso. Probablemente Esdras haya sido la principal voz, pero después de tanto tiempo de estar hablando al aire libre, intemperie, con un proceso que ahora vamos a ver, era seguramente muy exigente, serían entre estos colaboradores que se irían turnando. No lo sabemos, podemos suponer que haya sido así. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Como decíamos, estaba en esa tarima, decía acá justamente un púlpito de madera. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Esta expresión, en otras traducciones, se habla de que todo el pueblo se puso de pie. O sea, todo el pueblo no solamente estuvo atento, sino que realmente se preparó con toda la reverencia y atención para escuchar la palabra de Dios. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus brazos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Encontramos entonces al pueblo en el versículo 5, que estaban atentos, que estaban enfocados. En el versículo 6 los vemos adorando. Y aquí, en el versículo 7, hablan de un grupo de levitas que hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. La función de estas personas, decimos, ¿por qué tendrían que estar estas personas así si estaba Esdras leyendo desde lo más alto del lugar? Recordemos que eran varios miles. Y esos varios miles ocupaban un lugar importante. Y sin duda alguna, la voz se debía perder. Y entonces estos levitas no solamente retransmitían el mensaje, sino que cuando había, podemos ahora ver también más en el versículo 8, ellos también explicaban o dejaban que aquellos que estaban en ese grupo, que estaban más cerca de ellos, pudiesen preguntarle qué era lo que había dicho o qué era lo que quería decir aquello que habían leído. Lo importante, lo que estaban preocupados este grupo de levitas es de que todo el mundo, como decía aquí, entendiese lo que se había leído. De vuelta, encontramos acá un desafío para aquellos que muchas veces tenemos que tomar la palabra de Dios. No nos damos cuenta a veces si somos suficientemente claros. Y muchas veces no tenemos la capacidad de evaluar a aquellos que están escuchando si están entendiendo lo que estamos diciendo. Es muy importante, como decía acá, hacer entender al pueblo, hacer entender a nuestro auditorio lo que le estamos queriendo decir. Buscar siempre ser claros,
porque somos el instrumento que Dios nos ha dado para transmitir, que Dios ha dado a ese grupo para transmitir su mensaje. Vemos el énfasis justamente en el versículo 8, donde ahí nos da una idea de que no fue solamente Esdras el que estuvo leyendo, sino porque dice, y leían en el libro de Dios, el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que se entendiese la escritura, la lectura. Recordemos dos cosas. En primer lugar, que la ley de Dios estaba escrita en hebreo. Solo una muy pequeña porción del Antiguo Testamento fue escrito originalmente en otro idioma que es el arameo, lo vemos en otros libros que han sido escritos. Pero sin embargo, en aquel momento el idioma más común era el arameo. Pensemos además, debemos tomar en cuenta, después de tanto tiempo, sin contacto con el idioma original, con un idioma que tiene un método de escritura complejo, porque es un idioma que no tiene vocales, por lo tanto son todas consonantes, uno tiene que saber la palabra por adelantado, no hay espacio entre las palabras, es un trabajo pero muy de mucha concentración, poder leer el texto original en el idioma original. Por lo tanto, Esdras, al igual que estos levitas, tenían esta tarea de leer en el idioma original y muy probablemente tenían que traducirlo al idioma que el resto del pueblo pudiese entender. Y aparte, leerlo para que tuviese sentido lo que estuvieran leyendo. Porque no hay signo, recordemos que no solamente no hay espacio, sino que también no hay signo de puntuación. O sea, que debían conocer las escrituras y tenían el objetivo de hacerlo entender. Y vemos el efecto justamente de su esfuerzo, su dedicación, su compromiso con la tarea que tenían que hacer en el versículo siguiente. Porque en las escrituras encontramos más de una vez que cuando y nosotros nos hemos visto una y otra vez, cuando el ser humano se confronta con la palabra del Señor en un mensaje claro y directo, y hay disposición para escuchar lo que Dios nos ha dicho, es inevitable la reacción de un reconocimiento de nuestra falta delante de Dios. Y eso fue lo que le pasó, recordemos, a Josías en Segunda Reyes, cuando escucha la palabra, cuando encuentran el libro en el templo y se lo leen. Y aquí se repite la misma escena. Encontramos que nuevamente la exposición a la palabra de Dios nos hace dar cuenta de qué es nuestro estado, de cuál es nuestro estado, de cuál es la imagen que Dios tiene y de la imagen que nosotros tenemos de nosotros. Y el pueblo, obviamente, estaba conmovido, leemos aquí. No lloréis, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Esdras, los levitas, sin duda, haciendo un gran compromiso por parte de ellos, habían transmitido la palabra aún con las dificultades y las limitaciones del idioma. Pensemos que era un idioma distinto, una difícil lectura, un pueblo que muchos de ellos nunca habían escuchado o que habían escuchado y habían olvidado. Y sin embargo, el pueblo, como se había acercado como un solo hombre, con unanimidad, reaccionan a la palabra de Dios. También una clara llamada de atención para nosotros. ¿Cuántas veces leemos las Escrituras y cuántas veces reaccionamos de esta manera cuando leemos las Escrituras? ¿Cuántas veces al leer las Escrituras tenemos, por más que sea un pasaje que muchas veces hemos leído, una y otra vez cuando leemos las palabras de Dios, debería, justamente como la palabra nos dice, tener el efecto de una espada aguda, penetrante, que llega y trastoca todo nuestro ser. Qué reflexión para esta noche para nosotros. Sin embargo, justamente, así como había habido un momento de dolor, de arrepentimiento, de tristeza,
el pueblo es animado a reconocer que era un momento también de alegría y de bendición y de agradecimiento a Dios. Nos puede llamar seguramente la atención de que siendo el mes séptimo, en este mes séptimo había 3 celebraciones principales. La primera de las trompetas, como mencionamos el primer día. A partir del día 10 estaba la expiación, que era justamente la ceremonia principal donde el pueblo reconoce su pecado y pide a Dios perdón por ellos. Y aquí no se menciona esta fiesta, como sí se menciona el tabernáculo, porque sin duda, aunque no está mencionada, está vivida o está desarrollada, porque el pueblo, lejos de cumplir con esta fiesta de una forma litúrgica y en una fiesta de una forma rutinaria y simplemente ceremonial, habían entendido y habían puesto en práctica en sus vidas el objetivo de esta fiesta, que es reconocer el pecado y pedirle a Dios perdón por él. Era justamente lo que la palabra había logrado. Y encontramos que finalmente todo el pueblo había una y otra vez en unidad vive esta circunstancia. Primero obviamente llora, después es callado, es animado, es también de una manera reprendido por los levitas por el hecho de que estaban llorando, pero no hacían el siguiente paso, que era agradecer a Dios y distribuir entre ellos y compartir el hecho de que así como ellos reconocían que eran pecadores, Dios había provisto para ellos la salvación, había provisto aquel cordero que expiaba el pecado en forma temporal, como sabemos, hasta que el Señor finalmente hiciese su obra en la cruz. Y entonces todo el pueblo volvió a comer, a obsequiarse, a gozar en alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y al día siguiente, dice el versículo 13, se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. No se conformaron con todo lo que habían estado leyendo ese día. Querían aún aprender más. Y qué bueno es que encontramos a ver que las cabezas de la familia de todo el pueblo. Habíamos leído en pasajes anteriores que había un grupo que algunas a veces, algunos principales, algunas cabezas no habían colaborado, que no se habían comprometido con la reedificación de la muralla. Qué bueno que en este caso no fue así. Los nobles, los padres, tomaron, fijémonos, la responsabilidad de defender la ley. Y de vuelta encontramos acá una llamada de atención para nosotros los varones, los responsables. No se habían conformado con que la familia, con que todo el pueblo había aprendido y habían hecho recibo de lo que era el mensaje que Dios, habían reconocido su falta, habían pedido perdón y ahora estaban gozosos de poder estar en comunión nuevamente con Dios. Los padres de familia, los jefes, se acercaron para aprender aún más. Reconocían su función, su importancia como líder de la familia. Y cuántas veces nosotros los varones nos quedamos atrás y no tomamos el desafío y la responsabilidad que deberíamos tomar de tener la proactividad, la iniciativa de estudiar la palabra de Dios cada día más. Encontraron justamente leyendo que venía la fiesta de los tabernáculos, que era la tercera fiesta que comenzaba alrededor del día 15 del mes. Y así hicieron
a saber, y hallaban escrito en la ley que Jehová había mandado por manos de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciese saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traer ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo lo frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Y así lo hicieron, ¿sí? E hicieron los tabernáculos. Hicieron tabernáculos en todos los lugares. Algunos lo hicieron en las terrazas de sus casas, otros lo hicieron en los patios, lo hicieron hasta en el templo. En todos lados habrá sido un espectáculo único. En realidad fue un espectáculo único, ahora vamos a ver, lleno de pequeñas tiendas donde habían de habitar durante una semana, recordando lo que durante 40 años habían vivido en el desierto, recordando lo que Dios, a pesar de esos 40 años, había provisto al pueblo, de maná, de carne, de agua, de calor en la noche fría y de cobijo y frescura en la nube durante el ardiente día. Y todo, dice acá, toda la congregación, de vuelta, nuevamente la unidad, toda la congregación volvió de la cautividad, hizo tabernáculos, y en el tabernáculo se habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Por esta expresión entendemos que fue una fiesta cuyo significado, cuya identificación con lo que Dios quería, nunca se había vivido tan vívidamente como desde hacía más de 800 años atrás, cuando había regresado el pueblo había llegado el pueblo a la tierra prometida, ¿sí? Desde aquellas veces, si bien lo habían festejado, encontramos referencias a que se había festejado la fiesta del tabernáculo, pero sin duda, esta fiesta tenía un valor mucho más especial, porque recreaba el hecho de aquella primera vez, donde después de haber abandonado el desierto, la tierra que no era propia, ahora llegaban y vivían en una tierra que era propia, pero también al mismo tiempo reconocían que estaban allí por el cuidado y la provisión de Dios a pesar de todo lo que el pueblo había hecho. Y dice, y finalizamos, y dice el versículo 7, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. También acá encontramos uno de los motivos por qué fue esta fiesta tan especial y única. Porque día tras día no solamente festejaban desde el punto de vista ceremonial, sino que buscaban y recordaban y recreaban la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Podemos decir en cierta manera que en este capítulo 8 encontramos como una primera reunión de ministerio registrada en las Escrituras, y encontramos también de una manera particular el primer campamento, el primer retiro de iglesia, por así decirlo. Podríamos asimilar. Si bien tiene muchísimas diferencias, sin duda, la reacción y la acción que hubo descrito en este capítulo debería repetirse una y otra vez, sobre todo en nuestro interior, cada vez que nos reunimos a abrir las Escrituras y ver la voluntad de Dios para nosotros. Como dice aquí, el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. No era un libro que Moisés había escrito, sino es lo que Jehová expresamente había dado a Israel. Así como le había dado la tierra, Jehová le había dado su escritura. Y también hoy por hoy nosotros debemos recordar esto. El Señor nos ha dado su escritura para que la leamos, para que meditemos, para que tenga un impacto en nuestra vida y en la vida de demás. Y también, como vemos acá, para leerla con la congregación. No solamente en forma individual, como podemos ver algo en el versículo 13, o podemos inferir, sino como congregación, reunirnos alrededor de su palabra para
obviamente humillarnos delante de Él, pero también regocijarnos por las muchas previsiones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. A partir del capítulo próximo, vamos a ver el impacto que tuvo y que debe tener en nosotros cuando leemos la palabra de Dios y lo hacemos buscando sinceramente su voluntad. Pero bueno, eso va a ser el tema de meditación de otro hermano a partir del próximo jueves. Así que vamos a dejar el suspenso y vamos a dejarlo para que el hermano los hermanos siguientes lo puedan desarrollar. Que el Señor nos bendiga en esta noche.